Buenas tardes a todos. There's an echo. It's either your phone or your computer, one or the other. Sí. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Freda Mosquera, soy bibliotecaria, trabajo para la Biblioteca Pública de Broward y estoy muy contenta de darles la bienvenida hoy a nuestro primer programa virtual, la discusión de la novela de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Y esperamos poder continuar con este programa. Vamos a realizarlo mensualmente. Vamos a estar anunciando los títulos con anticipación para que ustedes puedan acceder a ellos, ya sea electrónicamente o las versiones impresas que tenemos en las bibliotecas en los Estados Unidos y las que tenemos para ustedes si viven aquí en el condado Broward. Quiero presentarles conmigo a mi panelista invitada, que es Charo Muñoz. Hola, Charito, ¿desde dónde nos saludas? desde Fort Lauderdale, desde mi casa. Maravilloso. Y Charito es traductora, cuentista y ella estuvo trabajando por varios años para la Biblioteca Pública de Broward. 14 años. 14 años. Muy lindo trabajo. Y no la pueden ustedes ver, está trabajando tras bambalinas nuestra queridísima Gloria Hyatt. Gloria es nuestra anfitriona. Ella está encargada de manejar el audio y manejar el programa. Entonces, aquí están las instrucciones que ya les había dado. Hay algunas manitos que todavía no he visto, entonces no estoy segura si todos han recibido las instrucciones. Quiero de nuevo darles la bienvenida a todos. Y bueno, el libro que nos convoca en el día de hoy, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, definitivamente es un libro que le transforma a uno la vida. Y pienso que en este momento en el que hemos vivido una pandemia y en el que muchos de nosotros hemos tenido también que vivir cuarentenas y que hemos tenido que vivir muchas diferentes situaciones que estaban completamente ajenas a lo que nosotros esperábamos que nos iba a suceder en este 2020. Este libro nos ilumina en muchos aspectos y me gustaría empezar por hablar un poco sobre quién fue José Saramago. Yo tuve oportunidad de leer su discurso de aceptación al premio Nobel y verdaderamente que es un texto maravilloso que si ustedes no lo han leído, les diría que se los recomiendo porque es hermosísimo. El texto comienza diciendo esto y la razón por la que quiero recomendarles que lean este discurso es porque Saramago en el discurso explica en qué se inspiró, aunque a él no le gustaba decir en qué se inspiraba para escribir sus obras, pero sí nos explica en qué se inspiró para escribir cada una de sus obras y específicamente habla sobre el ensayo sobre la ceguera. Pero nos habla sobre sus comienzos y quiero leerles solo este primer párrafo que dice: el hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de la aldea.
Ancinaga era su nombre, en la provincia del Ribatejo. Y fue ahí donde él nació. Y luego él nos cuenta cómo fue su infancia con esos abuelos analfabetos que le enseñaron prácticamente todo acerca del mundo y con quienes compartió historias maravillosas. Son varias páginas, pero quiero recomendarles este texto. Si no han leído el discurso de aceptación del Premio Nobel de José Saramago, porque si leen biografías de él, van a encontrar la lista de todas las obras que él publicó y algunas críticas sobre sus trabajos. Pero esto es Saramago hablando de él mismo y de su experiencia de vida. ¿Me escucha? Yo soy Elvira. Elvira, bienvenida, mucho gusto. Gracias, pero no sé dónde levantar la mano. Claro que he leído. ¿De dónde nos hablas? ¿Dónde te encuentras? Desde Sarasota, Florida. Maravilloso, gracias por asistir a esta charla. Cuéntanos, ¿tuviste oportunidad de leer ensayos sobre la ceguera? Yo lo he leído, lo he enseñado, lo he analizado, lo conozco bastante bien. Maravilloso, gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con la discusión. Nos comentaba Elvira que ella ha tenido oportunidad de leer la obra y veo que varias personas también que están en el chat contestaron que leyeron la obra. Para quienes no la han leído todavía, quiero recomendarles, por supuesto, su lectura y les vamos a indicar cómo pueden acceder al libro. El libro se puede acceder electrónicamente a través de la Biblioteca Pública de Broward y está en muchísimas bibliotecas de los Estados Unidos. También hay copias impresas y hay una copia digital gratuita en el Internet que también se puede acceder. Vamos a empezar con la discusión del libro. Y para empezar, me gustaría que habláramos un poco sobre los personajes. Que recordáramos un poco quiénes son los personajes, esos personajes centrales en el libro. Entonces, si alguien quiere participar, por favor, levante la mano. Bueno, los personajes realmente, los que marcan el tono de la novela, tenemos el primer hombre ciego, tenemos la esposa del primer hombre ciego, el ladrón, el médico, la mujer del médico, la muchacha de las gafas oscuras o la chica de las gafas oscuras, el niño estrábico, el viejo de la venda negra y yo he incluido en esta lista el perro de las lágrimas, que no estaba incluido en otras listas, pero que yo consideré que debía incluirse porque es verdaderamente un perro muy especial. Me gustaría escuchar a los participantes que levanten la mano, por favor, quien quiera participar. Vamos a comentar sobre los personajes de la novela. Elvira. Sí, a mí me gustaría sobre todo hacer énfasis en que ningún personaje tiene nombre. Eso es muy interesante. O sea, ni los personajes, ni los espacios, ni nada tiene nombre. Todo es absolutamente universal. Lo que nos pone en la pregunta de que ¿quién es? Entonces es un tema totalmente universal porque cualquiera puede ser. Por eso uno como lector se identifica con los personajes. Eso es por lo menos la intención del autor, no circunscribirse a un lugar, a un sitio o a un tipo de personaje. Elvira, entonces el hecho de que los personajes no tengan nombre y que precisamente Saramago haya escrito otra novela en el que precisamente ese era el tema, pero en esta él no le da nombre a los personajes y tú consideras que esa es la forma de universalizarlos. Exactamente. De que todos nos podamos sentir representados en ellos. Ajá.
Ahora, en muchas críticas literarias, el personaje a la que todos se refieren y que es la mujer del médico, Ujú. que no pierde la vista. Sí, en cierto modo es el personaje principal porque es la que guía, es la Ujú, única que no cae en la pandemia, digamos, en la epidemia ujú, de la ceguera. de la ceguera. Y ella y el perro, los dos, por eso el Pero, perro es tan importante. El perro es súper importante, qué bueno que lo hayas considerado, sí, porque aunque ese es un personaje fundamental, es de lo más fundamental que hay. Los dos son los que guían a los demás ciegos, la mujer y el perro. la mujer y el perro. Las mujeres juegan un papel muy importante en esta novela. Ujú, Son mujeres fuertes, son mujeres muy lúcidas. ujú. Bueno, me gustaría escuchar Beatriz Mendoza ha levantado la mano, entonces, Gloria, if you can please give access to Beatriz to the mic. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escucha Freda? sí, Ok. Beatriz, escuchamos. sí, ¿desde dónde creo que todos nos visitas? A ver. Desde Doral, Florida. Perfecto, bienvenida Beatriz, bienvenida. Me da muchísima alegría tenerte aquí. Cuéntanos tu impresión de los personajes en la novela. Bueno, me llama mucho la atención el comentario que hizo la persona anterior. Elvira. Es cierto, Elvira, es cierto que ninguno de los personajes tiene nombre y tampoco se dice en qué país sucede esto. Ujú. Y acaban de comentar que esto hace la obra aún más universal. Entonces, me llama mucho la atención. Yo soy una escritora o aspirante a escritora y en ese proceso de uno mostrar lo que uno escribe, siempre hay críticas y comentarios. Y una persona me comentaba que mis cuentos tenían un defecto porque no decían dónde pasaba el cuento. Entonces, digamos que esto que ustedes acaban de comentar me llama mucho la atención porque eh, puede, puede que tenga razón esa persona que me dijo eso o puede que el hecho de no ponerle, de no ubicar la obra explícitamente en un lugar, aunque yo como escritora sé dónde sucede, en qué ciudad y todo, pero no lo digo. Entonces, me llama mucho la atención esa concepción de que al no decir dónde sucede la historia, le puedes dar un tono más universal, que es muy importante en la literatura. Sobre los personajes, también estoy de acuerdo con que la mujer del médico es uno de los personajes más importantes. No he avanzado lo suficiente en la lectura como para que aparezca el perro, entonces no puedo opinar al respecto, no he terminado de leerme el libro, pero estoy de acuerdo en que tanto el personaje de la mujer del médico como la chica de las gafas oscuras son mujeres fuertes, líderes, y cada una tiene su función, son complementarias, diría. Gracias, Beatriz. Veo que Denis Villanueva también quiere participar. Vamos a darle la palabra. Let's give access to Denis Villanueva. Sí, saludos, ¿me escuchan? Denis, sí, te escuchamos. ¿Desde Sí. dónde nos llega tu voz? Desde Puerto Rico, un abrazo a todos. Gracias. Qué bueno, bienvenido. Pues sí, pues yo tuve la oportunidad, yo me he vuelto un admirador de Saramago, he leído prácticamente toda su obra, todavía tengo algunas en lista de espera. Pero ensayo sobre la ceguera lo leí en 2013. Lo cito muchísimo, ¿verdad? En algunos de mis escritos. Pues sí, estoy de acuerdo. El carácter universal de la obra, también sobre la importancia de los personajes, que me parecen todos muy imprescindibles, pero la mujer del médico
precisamente al ser la otredad, o sea, quien es la excepción, la que no padece lo que los demás personajes, ¿verdad? La ceguera, se convierte en una tabla de salvación, en una líder, en quien tiene que tomar decisiones sin que ellos pues se enteren. Y me parece que es un personaje muy rico, con diferentes matices, y de hecho, si no me equivoco, ya se repite nuevamente como un personaje en Ensayo sobre la lucidez. Ensayos sobre las lucidez. Yo leí ensayos sobre la Sí. lucidez también. Sí, que es cuando el pueblo decide vetar las elecciones, no sale a votar, Sale ¿verdad? a votar, sí. Claro, deciden dejar el voto en blanco, Sí. y se forma, ¿verdad?, una pequeña crisis política. Ella vuelve a salir como un personaje en esa novela. El gobierno la vigila. Sí. Él Qué encadena, interesante, ¿verdad?, Denis. esta A mí me novela pareció, con el otro ensayo. me pareció también muy interesante que ella no solamente guía y libera Ujú. hasta llegar al límite y vamos con perdón a los que no han terminado de leer la novela, pero con llegar hasta el límite de matar. Exacto. Y sobre todo cuando todos están ya en ese momento que ya llegan hasta decir, ¿qué podemos decir? Como lo más bajo de la especie humana, ¿no? Ujú. Y ella ve claramente cuando su esposo se dirige a la cama de la muchacha de las gafas oscuras y ella lo que dice es que en ese momento ella siente pena por ellos. Claro. Entonces, definitivamente sí, es una novela que lo invita a uno a reflexionar sobre quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser en situaciones límite. Claro que sí, y se desarrolla, tiene, o sea, un paralelismo con la actualidad, se desarrolla en un tiempo pandémico, en una pandemia, lo que sufre el Y lugar, el nosotros país, en ese momento sabemos que es una epidemia y la llaman una ceguera blanca. una ceguera blanca, exacto. Sí, es una ceguera blanca y por eso en la presentación que estoy usando de apoyo para esta discusión utilicé ese fondo como neblinoso con esas Sí, rutas muy acertado. que me parecía que ¿qué más puede ser eso? Los personajes no están inmersos en la oscuridad, sino es todo lo contrario, es una blancura. Sí, Es una total una Blancura deslumbrante, deslumbrante deslumbrante. que no les permite ver. Entonces, sí, a ver quién, veo que también hay otros. Me gustaría escuchar a algunos de los otros participantes si quieren aportar algo. Hablemos un poco sobre la figura del médico. El médico que en este momento los médicos están jugando un papel tan importante en el manejo de nuestra pandemia. Precisamente aquí en la novela, el médico es uno de los enfermos, pero conserva una lucidez durante toda la novela. Entonces me gustaría, Beatriz, ¿quieres aportar algo sobre eso? Beatriz, Sí, ¿me Beatriz, a escuchan? ver, sí te escuchamos. Ujú. Ok. Sí, definitivamente el personaje del médico eh, resalta en el sentido de que yo diría que van de la mano. Yo diría que la esposa y el médico trabajan como un equipo Sí, para, como para manejar la situación, ¿no? Eh, el personaje del médico siempre guarda la compostura. sí, Eh, y también es central porque casi todos se infectaron en esa consulta. Entonces,
es muy interesante leer este libro en medio de lo que estamos viviendo porque la similitud con la realidad nos llega, nos toca. Uno sale, va a un supermercado y uno no sabe si ahí hay una persona asintomática y uno se va a enfermar. Entonces, eso fue lo que les pasó a ellos. Entonces, es como si José Saramago hubiera tenido unas gafas para ver el futuro y hubiera adivinado lo que nos está pasando ahora. Es muy, muy interesante. La otra lectura que he hecho durante la pandemia es el diario de Ana Frank, que completamente pone en perspectiva y reduce a nimiedades lo que estamos viviendo comparado con lo que Ana Frank tuvo que vivir. Pero bueno, esa es otra conversación. Sí. Bueno, en oposición a estos personajes que como tú dices, conservan conservan el equilibrio en medio del caos, en medio de un ambiente terrorífico, encontramos otros personajes que son los malvados. Entonces, me gustaría compartir con ustedes un párrafo de los malvados. A ver, Charito, si nos pudieras leer ese párrafo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Al cuarto día, los malvados volvieron a aparecer. Venían a exigir el tributo de las mujeres de la segunda sala, pero se detuvieron un momento en la puerta de la primera para preguntar si estas mujeres estaban ya reestablecidas de los asaltos eróticos de la otra noche. Una buena noche, sí señor, exclamó uno relamiéndose y el otro confirmó. Estas 7 valían por 14. Claro que una no era gran cosa, pero en aquel follón ni se notaba. Tienen suerte estos, si son lo bastante hombres para ellas. Mejor que no lo sean, así llegan con más ganas. Gracias, Charito. Bueno, los malvados nos presentan, digamos, la parte oscura de la humanidad, el lado oscuro de la humanidad, o el lado iluminado de los malvados. A ver, entre los que han llegado a este foro, ¿quién quisiera comentar sobre estos malvados? A ver, Elvira, si todavía estás ahí. ¿Aló? Sí, bueno, Elvira. yo quisiera decir lo siguiente, no es que la novela plantee solamente que hay buenos y malos, porque dentro de todos los personajes hay buenos y malos, aún el mismo médico, el bueno, supuestamente, él también tiene su parte oscura y su parte que no es tan recomendada, o sea que todos tienen sus ups and downs, ¿no? Lo que yo creo que la novela en sí, toda la novela es una parodia, es una alegoría de la humanidad completa. Entonces, él está mostrando en los que tú dices malvados, es la forma de las tiranías. Entonces, él está mostrando, o sea, todo es una parábola. Entonces, la humanidad, cómo se desenvuelve y cómo en un momento de crisis como el que están viviendo todo el mundo, aún ahí salen los que son los poderosos, los que establecen poder, control, tiranía total, y que aún ahí todo el mundo se tiene que someter a ellos. O sea que es más eso lo que estoy viendo. Una sola arma, una pistola. Una sola, sí, pero fíjate. Una es suficiente para... Entonces ahí se muestra todos los matices alrededor, por ejemplo, de la pelea por la comida. ¡Qué horror! Entonces la gente se mata, se despedaza, hace todo por una taza, ahí dice ahí, cuando les llegaba la comida, se peleaban por una cosa de leche o de un yogur o un sándwich. Entonces, como la gente en un momento de límite, como es ese que se le está poniendo, que es la pandemia, pero que es una pandemia también muy simbólica, porque sí, estamos hablando a varios niveles, es la lectura de la epidemia, de la ceguera,
como epidemia, pero a nivel simbólico lo que representa es que la ceguera es una forma de no ver la realidad en que vivimos. Por ejemplo, la realidad de lo que nos imponen los gobernantes que tenemos. Y eso lo dice Saramago y lo explicó muchas veces, cómo es que la gente no ve la falsedad en la que vivimos. Es una ceguera a todo nivel, es una ceguera blanca, porque uno contagia al otro y ese al otro y ese al otro, al otro, al otro. Entonces es eso. Así que yo no lo vería tan blanco y negro. Todos son buenos y malos en algún momento en esa novela. Creo que el perro es el único que se salva. Pero a través de los malvados podemos ver eso, el abuso. Sí, el abuso total. Y a través de eso también podemos ver cómo una parte de ese grupo permite el abuso. Igual que la política. Sí. Es idéntico. Sí, mira nomás la realidad. Uh-huh. Verás que él está parodiando la realidad. Sí, permite el abuso. Yo creo que sí, la parábola de los malvados. Y me pareció muy interesante entre esos malvados, cuando ya el hombre que tenía el arma muere o es asesinado, entonces este ciego que dice que él es distinto a los otros ciegos. Usted no sabe la clase de ciego que yo soy, le dice a la mujer, porque él ya era ciego antes. Y él ya podía reconocer a las personas. Entonces, este ciego toma el arma y Saramago tiene estas frases tan profundas, ¿no? Uy, sí. Cuando él dice que este ciego, creyendo que porque tiene el arma en la mano, también va a tener la autoridad. Entonces, es una reflexión muy profunda. No basta con tener las armas para tener la autoridad. También hay que tener esa capacidad para subyugar a las personas. Uh-huh. Y la mujer es la que los libera a ellos. A ver, Denis Villanueva está levantando su mano y tienes acceso. No tiene, Sí, tienes acceso al micrófono. Bien, quería comentar también, estoy de acuerdo con Elvira, aquí se nota la ruindad, como dice Saramago, en los personajes, aún en los personajes que se supone que son víctimas. En un momento dado, llega un cargamento de nuevos enfermos, que ellos los aíslan, como hemos hecho nosotros, ¿verdad? Con la presencia del COVID. Los aíslan y el ejército y el Departamento de Sanidad, que había tomado medidas muy drásticas para aislar a esta gente, pensando que era al pueblo y era el ejército, el Departamento de Salud el que tenía control, en un momento dado, ellos que habían tomado esas decisiones tan represivas, llega un momento en que dice, y voy a citar, ¿y qué hacemos con los conductores de los autobuses? Los metéis también ahí, porque ellos se contagiaban al traer a los nuevos enfermos. Y dice, aquel mismo día, al caer la tarde, el Ministerio del Ejército llamó de nuevo al Ministerio de Sanidad. Les voy a dar una noticia. Aquel coronel de quien les hablaba hace un rato se ha quedado ciego. O sea, ya empiezan aquí, se quedan ciegos, ricos, pobres, poderosos, indefensos, y dice, a ver qué piensa ahora de aquella idea suya. O sea, de aquella idea represiva, ahora le ha tocado a él. Y él dice, ya lo ha pensado, acaba de pegarse un tiro en la cabeza. Es que tremendo. si comparamos la ceguera blanca con el coronavirus y con el COVID-19, bueno, ya estamos viendo los políticos que eran incrédulos y que están en los hospitales tratando de encontrar un tratamiento. Vemos un país en donde la salud no es la prioridad. Las personas tienen que tener un seguro de auto. Uno no puede manejar sin seguro de auto porque uno no puede tener una casa sin seguro de la casa, pero uno puede ser un ser humano sin seguro de salud. No es obligatorio. Entonces estamos en una sociedad en donde la salud no es la prioridad. Y ahora nos hemos dado cuenta todos de que la salud es la prioridad.
La salud es la prioridad. Tenemos que estar sanos para poder trabajar, para poder producir, para poder contribuir a la sociedad. Veo otras manos, a ver, se han unido a la conversación. Veo Marta Daza, bienvenida. Para poder hablar, tienes que levantar la manito que está ahí cerca de tu nombre. Entonces, para poder participar en la discusión, por favor, levanten la mano para poder unirse a la charla. Voy a compartir con ustedes. Hola, ¿me oye? Sí, claro Sí, que sí. ¿Quién es? perfecto. Marta, es Marta. Sí, bueno. Es que, esta es la manita que dice Pauline. Sí, Sí, por favor, si pudiera, Martica, ¿le puedes por favor explicar a las otras personas? Porque hay varias personas que no han encontrado la manito. La manito es son 3 cuadraditos, no cuadraditos. Sí, es como Sí, una son manito cuadrados. doblada, es como un puño que Ujú. tiene un dedito levantado. Patricia ya está moviendo su manito, la hemos llamado varias veces, pero no nos ha escuchado. Marta, cuéntanos, ¿desde dónde nos llamas? Bueno, desde Coral Springs, Ujú. yo quería contarles una anécdota acerca del ensayo sobre la ceguera. Cuando quería participar y quería inscribirme al programa, y Freda me preguntó si había leído el libro. Yo le dije que sí, porque lo había leído. Y entonces, extrañamente, se me quedó la mente en blanco. tuve que recurrir a bajar el libro por internet, y en la última página me acordé de qué era lo que había leído. Esta era la anécdota sobre el ensayo de la ceguera. Interesante. Por lo demás, yo creo que ese libro muestra antes que nada la animalidad del hombre, porque en última instancia eso somos, animales. Y entonces cuando no tenemos los recursos, la vista, o nos ataca una peste como la que nos está atacando, todo el mundo vuelve a sus instintos, al animal que es. Y porque ahí podemos ver cómo tienen que buscar la comida, tienen que protegerse del otro, porque somos como fieras atrapadas. ¿Verdad? Y eso se ha comprobado a través de todos estos días que hemos pasado observando la televisión, la gente que agrede a otros porque les piden que usen la máscara, todas esas reacciones animales de las personas que están como sometidas a lo que son, a su primer ser. Cuando se nos priva de alguna de las cosas a las que estamos acostumbrados, como salir a la calle, conversar con la gente, entonces quedamos reducidos a eso, al animal que somos. Eso es lo que creo que muestra el libro. Marta, no sé si usted estaba en el chat cuando Elvira habló. No, yo acabo de llegar porque, Sí, porque he pasado muchas penurias para entrar. Quisiera retomar algo que ella dijo acerca de los personajes, en donde que no todos son totalmente malos y no todos son totalmente buenos. Yo diría que esta pandemia a mí me ha permitido ver qué tan sublime y qué tan buenos y qué tan compasivos podemos llegar a ser nosotros, o qué tan ruines y tan malvados. Entonces, porque yo he visto compasión, o sea, yo tuve que ver a las enfermeras y eso, ver el nacimiento o el conocimiento de la pandemia en un hospital,
por razones distintas de la pandemia, pero fue dentro de un hospital que yo lo vi. Entonces yo vi cómo lentamente las enfermeras y los médicos iban cambiando y se iban preparando y sin embargo se mantenían ofreciendo ese servicio. Y yo como bibliotecaria que soy, recuerdo que le dije a Charito, lo que he aprendido en esta pandemia es que yo pensaba que mi trabajo era el trabajo más importante del mundo. Yo decía, yo estoy proveyendo información y los seres humanos necesitan información. Yo estoy ayudando a la gente. Sin embargo, hay unos trabajos que son tan esenciales y tan maravillosos, pero también he visto a la mujer que en el supermercado escupe a la otra mujer porque se le pide que se ponga una máscara y no se la quiere poner, o tantas otras cosas que hemos visto, ¿no? Grupos completos tirando máscaras cuando se sabe que son necesarias y ellos no las ponemos y las tiran. Entonces sí, esta pandemia nos ha permitido ver, o sea, lo más bello y también lo más ruin. Es que no es un problema de buenos y de malos, sino un problema de supervivencia. Entonces, cuando la gente está abocada a la supervivencia, existen personajes, porque existen personajes de toda índole, como la esposa del oculista, que es como la columna que mantiene ese grupo. Entonces, si vemos, obvio, los sentimientos nobles de la gente, pero lo que prima es la animalidad porque es un problema de supervivencia. Y entonces aquí no es del bueno o del malo, sino del que más puede agarrar para salvarse a sí mismo. Veo a Patricia Gómez que ha levantado su mano y la hemos llamado varias veces. Patricia, ¿puedes escucharnos y hablar? Patricia. Bueno, voy a compartir con ustedes el contenido de otro tema que me gustaría que tratáramos, y es los espacios. Estuvimos hablando sobre los personajes, pero me gustaría que habláramos un poco sobre los espacios en la novela. Entonces, Charito, si nos pudieras leer. ¿El manicomio? Sí. ¿Quién limpiará todo esto? Es cuestión por ahora sin respuesta. Solo al caer la tarde, el altavoz volverá a recitar las reglas de buena conducta que deberán ser observadas para bien general. Y entonces se verá qué grado de acatamiento van a merecer por parte de los recién llegados. Ya no es poco que los ocupantes de la sala segunda del ala derecha hayan decidido al fin enterrar a sus muertos. Al menos de este hedor quedamos libres. Que el olor de los vicios, aunque fétido, sea más fácil que nos acostumbremos. Que al olor de los vivos. Aunque fétido, será más fácil. Oh, Dios mío. Sí. Me ha dado el niño estrábico. Sí, precisamente, sí. Quería que habláramos un poquito sobre los espacios que elige Saramago, ¿no? Elvira nos hablaba de la universalidad de la novela y en este lugar él ha escogido un olvidado hospital mental como el sitio en donde los, digamos, entre comillas, los contaminados y los que estuvieron en contacto con los contaminados son llevados para una cuarentena forzosa. Si tuviéramos, a ver, ¿quién quisiera comentar sobre los espacios? Sí, Ángel, si nos pudieras compartir un poco tu visión de la novela desde el punto de vista de los espacios. Está el manicomio, está la ciudad, antes y después de la pandemia, de la epidemia,
Y está también la iglesia, los supermercados desolados, son tantos espacios. ¿Nos escuchas? Yo creo que no. Yo solamente estoy viendo a Charo, las estoy viendo a las dos, pero no veo a nadie más. Elvira, let's open the mic for Elvira. Gloria, please. Pero yo quiero que hablen los otros. Vamos a motivarlos, ellos poco a poco se van motivando. Bueno, Rosana, pido. mi punto de vista es que es muy significativo que el espacio donde están recluidos los ciegos sea el manicomio. ¿Por qué? Porque la ceguera es una forma de locura. Si se dan cuenta cómo los ciegos van cayendo en esta inestabilidad mental y degeneramiento, que es más que animalidad, es una deshumanización y una forma de llegar al límite, porque es cuando ya se vuelven completamente salvajes. Entonces, es muy, muy importante que el espacio del manicomio lo veamos como el centro de la locura. Eso es lo que significa para mí. Y los otros espacios, pues la ciudad ya es el espacio general, que ya es la horda primitiva, porque cuando ellos salen a la ciudad, ya es cuando se convierten en los salvajes, la horda primitiva que se mete, trata de sobrevivir como sea, se matan entre ellos por un pedazo de chorizo, creo que es lo que pasa en el supermercado. Y otra cosa muy importante que sucede y que sí me gustaría recalcar muchísimo, es cuando van a la iglesia, cuando la mujer del médico va a la iglesia. Me gustaría que habláramos sobre la iglesia. Sí, es muy importante porque en la iglesia, ¿qué es lo que ella ve en la iglesia? Y lo siento para los que no han llegado ahí, pero eso es muy importante, porque ella en la iglesia ve a los santos con la venda blanca. Es decir, que los santos también están ciegos, pero no están ciegos por opción, sino porque es una forma de decir que Dios, la religión, lo que sea, la figura, la representación de las religiones también están ciegos hacia lo que pasa en el mundo. Eso es importantísimo. Eso es lo más importante que me parece a mí. O sea, que cada cosa tiene un elemento muy significativo que hay que leerlo como símbolo, como metáfora, como alegoría. Sí, la novela hay que leerla varias veces. Y como alegoría, no la miren, no, por favor no la lean como que esta persona es así, esta persona es esa, no. Todo está representado en alegorías, en símbolos, es una parábola, la novela se lee como una parábola. Que nosotros en este momento tan especial en el que estamos viviendo una pandemia, la novela nos habla en tantos aspectos, pero precisamente esas escenas en la iglesia a mí me causaron lo más. Es muy diciente. Yo quiero leer una partecita. Muy simbólico. Sí, Elvira, por favor. Que es cuando están en la iglesia, porque está todo, o sea, los santos están todos con la venda, y dice, sí, fue el cura quien cubrió los ojos a las imágenes. Y dice, ese cura tiene que haber sido el mayor sacrílego de todos los tiempos y de todas las religiones, el más justo, el más radicalmente humano, el que vino aquí para decir al fin que Dios no merece ver. Esa frase es, pero potente, es que te puedes quedar, o sea, toda la vida pensando en esa frase. Qué potente. Dejo que los otros hablen. Vamos a ver, Elvira, muchas gracias. Nelson Mosquera, con quien comparto el apellido, la vida. No tiene acceso. Ya ahora tiene. Nelson, cuéntanos. Escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Mosquera. Yo leí el libro, perdón, yo vivo en Margate, Florida, y yo leí el libro hace aproximadamente unos 22 años. ¡Wow! Y todavía me acuerdo de algunos detalles y les agradezco a ustedes mucho porque la verdad es que no he podido leer el libro porque he tenido ciertos problemas de salud. Pero gracias a que ustedes me han contado unos cuantos detalles del libro, he podido reconstruir pocos minutos y realmente es un libro fascinante y tan pronto se acaba esta charla tengo que volver a leerlo porque realmente es impactante. Yo quisiera que ustedes enfocaran en la
en la cámara la portada del libro en la que aparecen 5 ciegos. Si es posible que ustedes pongan la portada exactamente, y puedes abrir la carátula para que vean el cuadro completo, si lo pueden colocar. Esta es la Más ilustración. arribita se ve. Ya. ¿Cómo? Más arribita. Hay varias ilustraciones. Ya, ahí. Esta fue la que aprobó Saramago con la editorial para que ilustrara el libro, que si ustedes tienen el libro en sus manos, pueden ver, ese cuadro es del pintor flamenco Peter Bruegel. Ese cuadro fue pintado en el siglo XVI y describe a 5 ciegos. Ustedes pueden ver, el de adelante es ciego y está arrastrando con unos bastones otros 4 ciegos. Y el primero va cayendo a un abismo, va arrastrando al segundo, al tercero, al cuarto, hasta que los 5 caen en el hueco, porque ellos creen que el primero puede ver. Lo más curioso es que este cuadro del pintor flamenco está tan bien hecho, a pesar de que fue hace 500 años, un famoso médico, Michael Turleham, doctor de medicina, describe la ceguera de los 5 personajes y se atreve a decir que el primero tiene ceguera del alfingo, el segundo tiene atrofia de las glóbulos, de los glóbulos, el otro tiene leucoma en la córnea, el otro tiene amaurosis y el otro tiene una enucleación. Es bien interesante el cuadro. Y Saramago lo escogió con la editorial para ilustrar. Esta es la opinión del artista sobre la portada del libro, porque mucha gente dice el libro no se debe juzgar por la portada, pero en este caso la portada es muy diciente. Nelson, muchísimas gracias por tu aporte. Oye, qué maravilloso aporte. Sí, maravilloso Sí, escucharlo. porque yo quisiera que también los artistas gráficos se unan a estas charlas, porque ellos creen que los libros son solamente para los ciegos. Que paradoja. Ellos creen que el mundo de los escritores y el mundo de los lectores es un mundo de ciegos. No, ellos también ven cuadros y hay muchos pintores que no leen. Y hay muchos escritores que no les gustan los cuadros. Entonces, esta es una gran oportunidad para acercar esta del arte. Muchas gracias. Una de las obras de José Saramago es el Manual de Pintura y Caligrafía. Ese lo podemos discutir en otra ocasión. Nelson, muchísimas gracias. Ahora que Nelson mencionaba las diferentes clases de ceguera, me pone a pensar cómo todos en cierta medida ahora hemos estado manejando términos y es importante que entendamos la diferencia, por ejemplo, entre una epidemia y una pandemia. Que la epidemia solamente depende de la localización de donde se da la enfermedad. Si es ya solamente circunscrita a un espacio geográfico y la pandemia ya es global. Entonces, nunca pensamos que en este año 2020 nosotros íbamos a vivir una pandemia global. Veo otras manos levantadas y bueno, me gustaría si pudiéramos darle la participación a Roxana. Veo que Roxana, can we get access to Roxana? Ya tiene acceso. Gracias. Roxana. Sí, hola a todos. Hola, Freda, gracias. Bueno, el libro de Saramago es una obra maestra. A partir de cómo él dirige a estos personajes a este espacio, es el manicomio, y cómo él muestra los paralelos de una pandemia con una epidemia, porque en un momento creo que se mencionan los números de personas que habían ahí. No llegaban. El primer grupo creo que no llegaban ni a 60, y ya después llegan como 200 más.
alguien anuncia que llegan 200 más. Y entonces, lo que estamos viviendo ahora, si fuéramos a comparar la realidad que describe Saramago con lo que vivimos ahora, es, la realidad, por supuesto, se excede, ¿no? Va más allá de lo que él describió. Pero para mí esta obra es una obra maestra porque él toca todos los temas y los puntos de lo que está sucediendo ahora. Como muchos de los participantes han comentado, la esencia de lo que es una pandemia está magistralmente descrita en este libro. La angustia, ese ambiente cargado de tensión, miedo a ser contagiado, personas cometiendo crímenes, bajeza. Ahora, la muerte es diferente, ¿no? La muerte en esta epidemia de la ceguera blanca es una muerte de violencia. Nosotros estamos viviendo algo diferente, porque es algo que va más allá de lo humano, va más allá y se escapa del control que podemos tener y de la ciencia. Pero así, con todas esas diferencias, igual existen esas esencias que él logró en su novela y que las podemos ahora reconocer a lo que estamos viendo. Es increíble cómo él se adelantó a su época y yo cuando estaba leyendo la novela dije, ¿cómo él se imaginó estas situaciones? Él tiene que haber observado estas situaciones de pronto, ¿no? en la sociedad, qué sé yo, donde las haya observado e imaginado. Es, por supuesto, imagino, investigó también, era una pandemia pasada. Y en ningún momento se menciona la palabra pandemia, pero esa es una pregunta que nos queda a nosotros, si solamente si la ceguera blanca era solamente circunscrita a esa área o si era una pandemia. Claro. De la manera como Saramago lo presenta, ¿por qué no? ¿Qué íbamos a pensar nosotros en diciembre del año pasado? Que ahora, en julio, íbamos a estar en el verano. Nosotros que planeamos tantas cosas y yo tuve un programa el 29 de febrero aquí en la biblioteca que fue muy bonito. Hicimos un jardín de rocas y ese día, a pesar de que ya había los avisos de la epidemia en China y en Europa, aquí en Estados Unidos todavía nosotros estábamos como los personajes de la iglesia. Exacto. Con una venda en los ojos. Sí, no nos imaginamos. La realidad siempre excede la ficción. Sí, efectivamente. Sí. Y un poquito estamos viviendo la esencia esa de la alegoría de la ceguera, un poquitito. Hay un paralelo en lo que es no poder vernos, no poder comunicarnos como nos comunicábamos antes, ¿no? Cuando, bueno, yo soy profesora y Sana, sí. Y entonces, cuando nos dijeron que ya no podíamos regresar al edificio, escuela, y teníamos que enseñar a distancia, fue una especie de ceguera. Una especie de ceguera que teníamos una barrera que teníamos que traspasar y aprender otra vez, así como me imagino que les pasó a los ciegos. Tienen que aprender a caminar, aprender a
Aprender a vivir de nuevo de un modo diferente. Exacto. Exacto. Adaptarnos a otro tipo de vida completamente diferente, aislados y con carencias. Ujú. Exacto. Por esto esta novela es una obra maestra. Gracias, Roxana. Denis Villanueva, Gloria, if we can give access. Denis. Sí, Ya quería tiene. Ok, Sí. comentar brevemente, retomando la escena en la iglesia, que tampoco los santos ni las imágenes, o sea, la iconografía religiosa del catolicismo, porque tampoco aparecen con nombres. Y entonces hay que conocerlos para poder, por ejemplo, otro hombre con el cuerpo acribillado de flechas, ese es San Sebastián. Cuando Sí. habla de otro hombre con una lanza dominando un hombre caído, con cornamenta el caído y con pies de cabra, o sea, tanto el diablo como el arcángel San Miguel, ambos en igualdad de San Miguel. condiciones, y lo trata como un hombre. Recordemos, ¿verdad?, que Saramago también era ateo y también Sí. dio una crítica muy fuerte a la iglesia, que Sí, le da la espalda a la realidad. Quería comentar eso brevemente, gracias. Pero yo Gracias. sentí que esa escena de la iglesia fue como el preámbulo para que ellos recobraran la vista. No sé por qué tuve como esa sensación, no sé. Yo tuve la El sensación de ellos que vieran- yo tuve la Sí, sensación de que ellos estaban ciegos, como una solidaridad hacia los que estaban ciegos. Fíjate que no vi la otra parte que están planteando hoy. Muy interesantísimo. vi que Beatriz Mendoza, si podemos, Gloria, can give her access, thank you. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Volvimos a las épocas del radio para mí. Sí. Es bueno, Lo es que bueno. yo quería decir Estamos era hablando de cuando... remota. Dinos, Beatriz, sí. Lo que yo quería decir era referente a cuando hablaron sobre el espacio del manicomio. Sí, Ya hemos hablado de otras cosas, pero sí. me llama mucho la atención el hecho de que Saramago escogió un manicomio, porque el manicomio es desposeído. Aún hoy sigue existiendo esa concepción de que el manicomio no es un sitio donde las personas que tienen problemas emocionales pueden ir a darse y a curar. Y en el imaginario mundial, en el imaginario de la humanidad, el manicomio es el peor hospital al que te pueden enviar. Y en algunos casos sigue siendo así. Digamos que los manicomios de Hollywood no son así. Los privados, los que parecen hoteles y a donde van las estrellas a curarse sus adicciones. Pero en general, en la mayor parte del mundo, yo diría que los manicomios son el lugar para recluir a las personas más desposeídas, a los desamparados, a las personas que ya no tienen cura, ¿no? Porque durante muchos siglos hemos pensado que la enfermedad mental no tiene cura. Hoy en día sabemos que se puede tratar y se puede vivir una vida saludable aún con enfermedades mentales. Pero me llama mucho la atención que Saramago escogió ese lugar en vez de haber escogido, no sé, un sitio abandonado, cualquier otro tipo de sitio abandonado, una bodega. No, es simbólico el hecho de que él haya escogido un manicomio. Eso es lo que Sí, definitivamente. Mira, tenemos una psicóloga en línea. Vamos a darle la bienvenida a Marta Montero. Si le podemos dar el micrófono. Can we get Marta Montero. Sí. Aló. No, hay que ponerlo en mute. Marta, no podemos escucharla. ¿Qué pasó? Se escuchaba muy fuerte. Vamos a tratar de nuevo. Bueno, Marta, ok. ¿me escuchas? Yo te escucho. Marta, Adelante. diles desde dónde nos llamas. Bueno, desde Bogotá. ¿Sí me escuchan? Wow, Marta. Estamos perfectamente.
Bogotá, Colombia, Suramérica. Sí, señoras. Sí. Bienvenida. En plena pandemia. En plena pandemia, sí, qué triste esta situación, pero qué interesante el tema que ustedes están abordando. Yo leí el libro hace mucho tiempo, la verdad, entonces tengo vagos recuerdos, pero mi hijo lo acaba de leer hace poquito, entonces me ha refrescado un poquito el libro. Bueno, Sí. les cuento que Marta es mi amiga de la infancia. Toda la vida, sí, desde los 5 años. La vida nos llevó por caminos diferentes, pero Martica es mi amiga de la infancia y me alegra muchísimo tenerla en este foro. Marta, tú eres psicóloga. Cuéntanos, Sí, cuéntanos un poco cómo ves tú La pandemia. ¿Cómo veo la pandemia? Sí. Desde el punto de vista de la psicología, en cierta forma, o esta pandemia actual. Sí. No, mira, la verdad, sin echar culpas a nadie y sin tratar de juzgar nada, yo creo que el ser humano está realizando unas prácticas, sí, inadecuadas. Está mezclando cosas con cosas que no debe mezclar y todo esto está generando una convulsión biológica. Y eso ha sido siempre, porque desde el 1300, cuando aparece la peste bubónica, que fue tan terrible, que fue una cosa verdaderamente que diezmó la población europea muchísimo, se han seguido sucediendo, ¿no? Entonces, creo que son esas prácticas inadecuadas de los seres humanos. Escuché la semana pasada, por ejemplo, que la peste bubónica está resurgiendo en China, precisamente, Sí, que hay unos brotes de peste bubónica, ¿no? Que han venido precisamente porque son las pulgas que se alojan en las ratas y las ratas entonces ser humano, en realidad con la naturaleza, que está haciendo el ser humano con el tipo de comida que consume, ¿sí? Entonces yo le atribuyo a esas prácticas inadecuadas este problema. Marta, gracias por tu contribución. Yo escucho a un perro ladrar allá en la distancia. ¿Quién es? Es mi perrita, que ella cuando yo hablo no me deja porque me está exigiendo. Yo incluí al perro de las lágrimas. En las críticas literarias que se hacen de la novela de Saramago, de Ensayo sobre la ceguera, se habla mucho de los personajes, pero casi no encontré que incluyeran al perro. Ajá. Perro en la novela. Entonces, me gustaría, habíamos escuchado a Elvira, que nos puede, Elvira, hablar un poquito sobre este personaje, el perro. Muy interesante. Sí. ¿Tú quieres que yo hable sobre el perro? Sí, me gustaría tu impresión del perro, porque a mí me impresionó mucho. A mí me impresiona mucho, bueno, ahí no tengo una teoría así muy profunda, pero yo sé que a Saramago le encantaban los perros, él no podía vivir sin perro, él escribía con un perro al lado, y sé en que varias de sus novelas aparece. Todos tienen perros, es impresionante. Y lo que es interesante aquí es que sea el perro de las lágrimas. ¿Por qué? Porque él es el que, cuando la mujer del médico se acerca a él, lo encuentra, que es un perro que está en la calle, y él se acerca, ella está llorando porque ya no puede más con el peso de todo lo que está pasando, y él le lame las lágrimas cuando ella está llorando, y por eso se llama el perro de las lágrimas. Y desde ahí ella lo acoge y él se convierte en el guía, él se convierte en el acompañante, él se convierte en el que puede conseguir la comida, en el que todo, o sea, él tiene mucha más cordura, hablando de locura y de todo, es el que tiene más cordura que todos los seres humanos. Entonces también es como un mensaje con respecto a la animalidad, ¿no? Con respecto a la animalidad, el hecho de que el animal tiene más cordura que los humanos, eso también, entonces es muy interesante. Esa parte es la que yo siento que el perro tiene tanta importancia. Y lo otro que quería decir, que es con respecto a por qué después de que van a la iglesia, es cuando eso es lo que es el giro de la novela, que permite que ya por lo menos el grupo de los personajes principales, finalmente ellos llegan a la casa, al apartamento del médico y la mujer del médico, y ahí empiezan a ver. Es como si en la iglesia, el hecho de haber ido a la iglesia les hubiera dado la clave de su ceguera.
y hubieran encontrado la razón. Y ahí es cuando empiezan a ver y recobran la vista. Ya les dañé a todos los que no han terminado la novela, pero la van a leer. Me gustaría que nos compartieras este párrafo, por favor, y porque me gustaría que recordáramos a uno de los últimos personajes que aparecen en la novela, que es la mujer que vivía en el primer piso de la casa de la muchacha de las gafas oscuras. Charito, si pudieras leerlo para nosotros. Charito, ¿me escuchas? Charito, ¿me escuchas? A ver. ¿Cuál equipo? Sí, bajaron al primero. Sí, parece. ¿Está en el micrófono? Sí, sí. ¿Habla en el micrófono? There is a mic that is open, but alguien tiene el micrófono abierto y los estamos escuchando. Ok, Ángel Carrión, ¿querías participar, Ángel? ¿Me escuchas? No, she's talking. Ángel, ¿querías participar? Ángel, ¿querías participar? Él ha tratado de participar, pero his mic is not working. He has been trying, but his mic is not working. Yo creo que... Sí. Oye, sí, me oyen, solo quería hacer un comentario con respecto a los simbolismos. Marta, sí. Sí, Marta. Quería hacer un comentario respecto a los simbolismos y es que la novela encierra el simbolismo de que en cierta medida todos somos ciegos, porque no vemos sino lo que queremos ver y lo que nos conviene ver. Entonces eso creo que es un simbolismo de la novela, que encierra la novela. Gracias. Todos sus personajes. Charito, ¿podrías leer este párrafo de la novela en donde... Con gusto, Sí. Bajaron al primer piso. Okay. Bajaron al primero, la mujer del médico llamó con los nudillos en la puerta más cercana. Hubo un silencio expectante. Después una voz ronca preguntó desconfiada: ¿quién está por allí? La chica de las gafas oscuras se adelantó. Soy yo, la vecina del segundo. Estoy buscando a mis padres. ¿Sabe dónde están? ¿Qué ha sido de ellos? Se oyeron pasos arrastrados. La puerta se abrió y apareció una vieja flaquísima. Solo la piel sobre los huesos, escuálida, con el pelo largo, blanco y desgreñado. Una mezcla nauseabunda de olores ácidos y de una indefinible podredumbre hizo retroceder a las dos mujeres. Sí, quería que leyéramos este párrafo y recordar a esa mujer, porque ella es el último personaje que aparece de los que han quedado en la ciudad, porque los personajes vienen del manicomio y ella se quedó en la ciudad, ella se quedó en esa casa, ella comía carne cruda, ella iba al patio y cazaba las gallinas. Entonces es un personaje muy, muy impresionante. Y después, cuando ellos regresan a la casa otra vez, ya la encuentran muerta, porque ella no había salido, ella había sobrevivido porque no había salido, pero después ya encuentran el cadáver de ella ahí en el pavimento, y la mujer del médico dijo: menos mal que el perro no vino con nosotros, porque si no el perro se la hubiera comido prácticamente, dice eso. Entonces, esa parte me pareció muy impresionante, porque durante toda la novela vemos a quienes están en el manicomio, a los del ala izquierda, a los hombres, a estos, a las mujeres, pero habían otros personajes que se quedaron en la ciudad y a los que no los llevaron a los manicomios, y ellos también estuvieron viviendo
otra tragedia para sobrevivir. Y Saramago nos la cuenta así con las descripciones que hace de esos personajes que ellos van encontrando. Pero esta mujer le entrega a ella las llaves, a la chica de las gafas oscuras, le entrega las llaves de su casa y le dice, estas son tus llaves, y se las devuelve. Entonces, la novela, hay otro personaje también que aparece y que es el escritor. No sé si alguien quiere hablar brevemente sobre el escritor que está viviendo en la que era la casa del primer ciego. Entonces, no sé si alguno de ustedes recuerda a ese personaje, quisiera hacer algún comentario. Denis, de pronto, ¿te aventuras a hablar sobre ese personaje? Porque es un escritor, está posesionado de esa casa y dice, y entonces ya cuando los dueños recobran la vista, dicen, bueno, ya vamos a ir a recuperar, pero yo siempre quedé con esa idea de qué sucederá con ese personaje. ¿Alguien quisiera comentar sobre ese personaje? Bueno, no veo ninguna manito levantada. Vamos a comentar el final de la novela. Vamos a hablar sobre el final. A ver, Charito, si pudieras. Con mucho gusto. ¿Por qué nos hemos quedado ciegos? No lo sé. Quizás un día lleguemos a saber la razón. ¿Quieres que te diga lo que estoy pensando? Dime. Creo que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. La mujer del médico se levantó. Se acercó a la ventana, miró hacia abajo, a la calle cubierta de basura, a las personas que gritaban y cantaban. Luego alzó la cabeza al cielo y lo vio todo blanco. Ahora me toca a mí, pensó. El miedo súbito le hizo bajar los ojos. La ciudad aún estaba allí. Maravilloso. ¿Qué tal final? Maravilloso, sí. Yo en todo momento estuve temiendo que ella fuera a quedar ciega. Elvira, ¿qué podrías decirnos sobre el final? Elvira Sánchez, pudiéramos darle... ¿Por qué yo? Porque lo hablas muy bien. Yo quisiera darte cámara también para verte. Claro. No, por favor, mira. La próxima. Es absolutamente formidable, genial, o sea, extraordinario. No sé por dónde, por todos los... Este libro para mí es como una Biblia, es mi libro de cabecera. Este final es absolutamente genial. Si este tipo era genial, este es el final que lo hizo genial. Creo que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Está describiendo la humanidad entera, está describiendo la mentira y la falsedad en la que vivimos, está describiendo los gobernantes corruptos, los sistemas de pensamiento, las estructuras de poder, todo lo que pasa a nuestro alrededor que no vemos, no lo podemos ver porque ciegos que viendo no ven. Es que para mí esa es la parábola total, absoluta y fundamental de esta novela. Esto se refiere a todos los sistemas de poder. Cuando él escribió la novela fue en 1995. Y si él estuviera vivo ahora, no, mejor dicho, esto tiene total y absoluta aplicación en este momento con lo que estamos viviendo, con los sistemas de poder, con las estructuras, que no nos damos cuenta del horror en el que estamos viviendo. Y en 1995 no se parecía a nada a lo que estamos viviendo con los políticos y los poderosos que están en el poder y que nos están llevando a un abismo total. Esto es absolutamente extraordinario. Es correcto. Eso es todo lo que puedo decir. Un visionario, un visionario. Ese final es absolutamente maravilloso. Es excelente. Cuando ella mira a la ciudad todavía estaba ahí. La ciudad, a pesar de todo. A pesar de todo, sí, la ciudad aún estaba Es decir, todavía estamos aquí, tenemos algo que hacer.
y que es Sí. el tema que él continúa después en Ensayos sobre la lucidez. Entonces es que no termina aquí, después viene Ensayos sobre la lucidez. El ensayo sobre la lucidez es maravilloso. Pero antes de que nos vayamos, yo les hablaba cuando comenzaba esta charla y esta discusión sobre el discurso de aceptación del premio Nobel. Entonces, este es el párrafo en el discurso en donde él se refiere al ensayo sobre la ceguera. Entonces, Charito, maravillosa, si pudieras con tu voz. ¿No? Ciegos, el aprendiz pensó, estamos ciegos, y se sentó a escribir sobre el ensayo sobre la ceguera. La razón cuando humillamos la vida, que la dignidad del ser humano es insultada todos los días por los poderosos de nuestro mundo, que la mentira universal ocupó el lugar de las verdades plurales, que el hombre dejó de respetarse a sí mismo cuando perdió el respeto que debía a su semejante. Bravo. Tremendo. Por eso, es toda una parábola de los poderosos, cómo manipulan al ser humano y cómo nos dejamos manipular. Eso es exactamente eso y la gran mentira. Él escribió un ensayo que yo utilicé mucho en mis clases y en mis análisis que se llamaba, que era algo así como la gran mentira en la que vivimos, en donde también se refería a esto de que vivimos en una gran mentira y no nos damos cuenta que seguimos a los poderosos y a los políticos en todas sus mentiras y no nos damos, ahí estamos ciegos por no darnos cuenta de la gran mentira que vivimos. Algunas personas que asistieron no pudimos escucharlos. Ángel Carrión, gracias por participar. Vamos a ver cómo podemos solucionar lo del micrófono. Cerisa Kwan, thank you so much for attending the event. Denis Villanueva, muchísimas gracias por tus aportes. Elvira, maravillosa. Espero contar contigo en las próximas lecturas. Sí. Con gusto. Marisol Rivera, no la escuchamos a Marisol. Oh, espero que nos visite la próxima vez. Sí, bueno, Marta Montero, gracias, Marta Daza, Nelson Mosquera, Roxana Montoya. Y con esto quiero decirles que de nuevo, mil gracias por participar en este programa virtual de la Biblioteca Pública de Broward. Nuestra próxima discusión virtual se realizará el martes 25 de agosto a las 4 p.m. y quiero contarles que el libro que vamos a estar discutiendo es El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Entonces, excelente. Ahí sí, estaremos. me gustaría que, por favor, lo empiecen a leer. El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Es un libro que se consigue versión electrónica en luego de la Biblioteca Pública de Broward. Si no tienen la tarjeta, pueden sacar una tarjeta digital y acceder al libro. También se consigue impreso y se consigue en otras bibliotecas en los Estados Unidos. Y se consigue también en inglés. El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. La reunión se va a realizar el martes, no va a ser un jueves, va a ser martes 25 de agosto. El personaje principal de esta novela es un médico. Es un médico que fue asesinado en Colombia precisamente un 25 de agosto. Entonces, sí, es un libro muy poético, hermosísimo. Y bueno, está siendo estudiado aquí en las universidades en los Estados Unidos y espero que por favor me acompañen. Espero que para la próxima reunión tengamos más conocimiento de esta nueva tecnología. En nombre de la Biblioteca Pública de Broward, quiero darle las gracias. Gloria Hyatt es nuestra encargada de programas. Gloria, thank you very much for all your support, and I want to say thank you for believing in this opportunity for us, the Spanish speakers, and for supporting this idea to have a virtual discussion in Spanish.
Yo pienso que es tremendamente necesario que tengamos estas discusiones y bueno, los espero. A Charito Muñoz, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu apoyo, por tu ayuda, y a todos los participantes, muchísimas gracias, y con esto terminamos la reunión en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Freda. Gracias, Freda. Gracias, gracias. Ay, qué linda Rosana. Gracias, Rosanita. Gracias.